Retomando entonces el Diplomado de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, ingresamos a la recta final con el módulo quinto. Quiero saludarles fraternalmente, soy Betty Pinto, vamos a ver conmigo este módulo y pasamos a ver el tema número 1, en el entendido de que ya hay un amplio recorrido, lecturas que se han hecho sobre instrumentos de derechos humanos, material sobre violencia contra las mujeres. Vamos a entrar a este tema abordando los enfoques psicosociales, sociopolíticos, relativos a derechos y prevención de la violencia contra las mujeres, en torno a estudios. En este caso, como ya hemos visto y tenemos conocimiento de los tipos de violencia, etc., les animo a no agotarse de escuchar el tema, sino más bien a generar análisis crítico, propositivo, etcétera, sobre todo lo que ya han abordado y que estamos abordando ahora. Tenemos una lectura que hay que hacerla sobre el tema de estudios psicosociales, los factores, para que podamos tener una comprensión un poco más ajustada a la realidad sobre la violencia contra las mujeres y los enfoques sociopolíticos. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar en torno a estudios de caso, muy conocidos por ustedes, quizá para algunos será nuevo, y también vamos a hacer un breve repaso de instrumentos internacionales que sustentan el análisis sobre la violencia contra las mujeres. Así, tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que define a esta como todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer. También se considera en la declaración las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, y esto puede ocurrir en la vida privada o en la pública. En el caso de la Ley 348, como bien sabemos, toda forma de violencia ya es una acción, ya es materia de acción pública, ¿no? Cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona que le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral, en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer, es entendida como violencia contra las mujeres. Tenemos de las violencias más conocidas, la física, entendida como lesiones, el daño, que no siempre es externo, ¿no? Puede haber interno, no se ven los moretes y ahí tenemos daños internos. Violencia extrema, muy fuertes los datos que tenemos en Bolivia, porque estamos entre los primeros países con cifras altas, el feminicidio. La violencia económica, que es la que afecta el patrimonio, las ganancias, los recursos, los bienes de las mujeres, ¿no? La violencia sexual, que sabemos que atenta a la autodeterminación sexual de la mujer. La violencia mediática, es decir, todos aquellos mensajes estereotipados que subordinan a la mujer, cosifican su cuerpo, mensajes que pueden ser a través de fotografías, etcétera, que más bien ahondan y profundizan los estereotipos. La violencia psicológica, que aparentemente no se ve, pero es una desvalorización, es una intimidación, es quitarle el autoestima de la mujer. La violencia política, que aunque tiene otro marco normativo, de todos modos está entendida como la presión, el hostigamiento y la agresión en el ejercicio de la función política de las mujeres. Y tantas otras formas de violencia que ya conocemos en la 348. Hay que hacer un repaso, etcétera, ¿no? En materia de
estudios psicosociales, todos los estudios existentes señalan que los factores psicosociales son condiciones objetivas que derivan de la condición y posición en que se encuentra la mujer y que deviene de la división sexual del trabajo, de la asignación sociocultural de roles, de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, que se mueve en una arena de un patriarcado persistente, muy fuerte y de orden estructural. Hay estresores que generalmente hacen referencia a las condiciones de vida de mujeres y de hombres, pero de manera diferenciada son sus efectos sobre las mujeres, sobre las niñas y los niños, como en los estudios de caso vamos a poder ver también, ¿no? Hay factores de riesgo, los cuales se encuentran en el medio ambiente, pero sobre todo existen de manera independiente de la actividad de la persona. Hay factores de riesgos que suman a la violencia, pero no podemos obviar que hay todo un sistema que sustenta la violencia contra las mujeres. En cuanto a lo sociopolítico, debemos decir que es un componente sustancial del desarrollo humano. Hace referencia a todo aquello que tenga una connotación que articula lo social con lo político. Estudia los fenómenos, aplicaciones y estructuras de la política generada desde una perspectiva social. La capacidad de interacción entre las personas expresa la capacidad humana de vivir juntos, en grupos, en comunidades, en sociedades, en conglomerados, etc., debido a que se asumen pactos existentes, se asumen compromisos de solidaridad, de convivencia, para sostener a la sociedad en general, a la familia, a los grupos, etc., ¿no? Y que estos pactos tengan que ser siempre justos, participativos, equitativos e igualitarios. Entonces, cuando se irrumpe en este pacto, naturalmente vamos a estar derivando en diferentes formas de violencia. Vamos a alimentar el tema con bastantes datos a lo largo del módulo, pero los datos, como sabemos, tienen que ser utilizados para políticas públicas, no para simplemente letra muerta. Es así que al iniciar el año 2020, por ejemplo, en feminicidio ya tenemos 12 feminicidios al 13 de enero de 2020 y 11 víctimas indirectas, ¿no? Que han quedado hijas e hijos en la orfandad o dependiendo de otros familiares, en familia ampliada. El año 2019, por ejemplo, hablando de feminicidios, cerró con 116 feminicidios y 66 infanticidios. En este año, el número de infanticidios ya alcanzaba a 7 hasta la misma fecha de feminicidios, hasta el 13 de enero. Si proyectamos una lectura de todos los datos que disponemos y que ustedes también disponen, a diciembre de 2020, ¿será que vamos a bajar esta cifra? De hecho, ya ha subido en este periodo datos del 2018, del 17, ¿no? Entonces, ¿será que podemos prevenir? El diplomado tiene que ver con la prevención. Pero las cifras suman y siguen. El 48% de las mujeres tiene un empleo en comparación al 49% de los hombres, casi al 69%, casi 70%, de acuerdo al INE. El desempleo afecta a las mujeres en promedio entre el 2015 y el 2017, acepta mucho más a las mujeres. La tasa de desempleo, por ejemplo, es de 4%, casi 5%, en relación al 4.2% de los hombres para el mismo periodo. Estamos hablando solamente de empleo. En cuanto al uso del tiempo y valor social del cuidado, donde las mujeres se mueven en el ámbito reproductivo, aunque sean mujeres trabajadoras fuera del hogar, tenemos que en promedio las mujeres dedican 4 veces más tiempo que los hombres en labores domésticas y de cuidado. Además de 38 horas semanales de trabajo remunerado, mientras que los hombres dedican muchas menos horas al trabajo doméstico y 47 horas al trabajo remunerado. Ahí tenemos
las brechas que están mostrando estas cifras, que son datos recientes, ¿no? Hasta el 17 son datos recientes. En 2018 se dieron 6 casos de violación a mujeres y niñas. El mismo año, el 2018, se registraron 2.141 denuncias de violación en Bolivia. De estas, 1.214 se refieren a mujeres mayores de edad, estamos hablando de más de 18 años, y 927 a niñas, niños y adolescentes. De todos modos, es una relación muy alta si sumamos que ambas son del género femenino. En una relación estadística relativa al 2017, la violencia sexual supone el 15.3% de todas las formas de violencia, sean psicológica, que tiene 39%, física, con el 20.7%, y económica, con el 15.1%. La evidencia muestra que ninguna forma de violencia se presenta de manera aislada, sino que están acompañadas de otras formas de violencia, y esto se debe a que todos los derechos están articulados por la conexitud. En cuanto a la impunidad, del total de 113.269 denuncias de violencia contra la mujer procesadas entre 2015 y 2018, de enero a marzo hasta el 18, solamente 1.284 casos recibieron conclusión condenatoria, es decir, 1.13%. Alta impunidad en estos casos, porque ahí, si entramos más al detalle, tendremos que muchos han abandonado, otros tantos están en sobreseimiento. La trata de personas, que tiene que ver mucho también con la ley 348, tenemos datos que en Bolivia se registran, por ejemplo, más niñas y niños que adultos en la situación de tráfico. En general, el 82% de las víctimas a nivel regional, Sudamérica más bien, pertenece al sexo femenino, sean mujeres o niñas, y el 58% de las víctimas eran traficadas con fines de explotación sexual. De acuerdo a datos disponibles de 2014 a 2017, se detectó 170 víctimas traficadas para violencia, explotación sexual y violencia sexual. La mayor parte de las personas desaparecidas en general y en el país también son mujeres. Por ejemplo, en 2014, de 727 casos, 490 correspondían a mujeres. En 2015, de los 815 desaparecidos, 514 eran mujeres. En promedio de esos años, el 63% son mujeres desaparecidas. Son datos que han sido oficializados en informes del Estado plurinacional y ratifican el contenido del informe de ONUDC en el 2016. Del mismo modo, la violencia política contra las mujeres ha cobrado casos de feminicidio, casos que hasta ahora están en impunidad. Podríamos continuar con muchos más datos, por ejemplo, la alimentación, los embarazos forzados, el embarazo adolescente, vivienda, préstamos, las mujeres rurales, la situación de las agroecológicas, las artesanas, las gremiales, etc. Pero estaríamos llenándonos de mucha información que más bien invito a que ustedes puedan revisarla, ¿no? Hay muchos estudios sobre el punto, ¿no? De todos modos, como les decía, los datos solo deberían servir para políticas públicas. Sin embargo, a veces se lo utiliza para crónicas rojas simplemente, o nos quedamos con el ideario de una cifra y nada más. Por tanto, es importante que en este módulo ya vayamos volcando en las plataformas, en los diversos chats que vamos a tener, vayamos volcando nuestras opiniones, nuestras percepciones críticas, propositivas, de cómo podríamos prevenir los hechos de violencia, partiendo de cada diplomante, de cada uno, de cada una de ustedes, y llegar así a transformar estas espantosas y aberrantes cifras de violencia contra las mujeres. EGPP.